Bienvenidos a Decídete. En esta ocasión hablaremos sobre el voto a distancia, teniendo como invitado en una entrevista a Philip Lund, un especial con la doctora Leticia Calderón Chelius y un tutorial sobre cómo votar desde el extranjero con el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, presidente del Consejo Local del INE. Así que no puedes perderte todo el material que hemos preparado para ti. No te despegues, que esto es Decídete. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a Decídete. Mi nombre es Etzna Conin y los voy a estar acompañando durante esta emisión. En el programa pasado hablamos sobre el voto consciente y ahora toca el turno de presentar el voto a distancia. ¿Saben cuáles son las complicaciones que existen para votar a distancia? Pues bueno, nuestros compañeros se dieron a la tarea de entrevistar a la experta en el voto migrante. Vamos a ver qué nos dice la doctora Leticia Calderón Chelius. ¿Qué problemática implica el voto a distancia? Para las democracias contemporáneas, el tema de la extensión de los derechos a los ciudadanos es un elemento fundamental. Esto cruzado con la cuestión de la movilidad humana que se ha, vuelto mucho más recurrente en las últimas décadas, pues implica un reacomodo en lo que le llamamos la portabilidad de la ciudadanía, es decir, que la gente no pierde sus derechos por el hecho de salir de su país de origen y mantiene un vínculo político, social y económico que permite y, ha llevado a discutir el hecho de que la gente pueda seguir manteniendo una voz políticamente hablando en dicho país de origen, aunque el otro debate es el hecho de que pueda también tener una voz en el país donde radica, aunque no sea su lugar de nacimiento. Entonces son dos caras de un mismo proceso de la democracia contemporánea. ¿Cuál es el reto más grande al que se enfrenta un migrante al votar? Bueno, a nivel internacional el tema de los derechos políticos, sobre todo en términos electorales, está bastante bien resuelto porque los países cuentan con cédulas de identidad universal o algún registro que desde el nacimiento permite mantener la identidad jurídica con algún documento. México es una excepción, como en tantos temas, porque en México no contamos con un documento universal de identidad. Por tanto, tenemos una falla muy grave que tiene que ver con una violación a los derechos de la identidad, que es una cosa de casi de origen en términos de derechos políticos también. Entonces, el problema aquí se multiplica porque se vuelve un problema burocrático administrativo. Es decir, la gente que quiere participar electoralmente se enfrenta a un montón de problemas en términos de el registro, primero acceder a una credencial que ahora se puede sacar en el extranjero, pero que antes no se podía, esta es la primera vez, después seguir una serie de pasos que se pueden hacer y obviamente la gente lo logra, pero esto lleva a que prácticamente millones de personas queden excluidas del procedimiento y nos lleva a pensar cómo es posible que un trámite administrativo se vuelve una barrera para el ejercicio democrático. Entonces, en el mundo, vamos a decir, Bolivia, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, son países que han resuelto, como México, el tema de los derechos políticos a distancia y que en las elecciones, ahí el tema es cómo vota la gente, si vota, si no vota, pero no es lo administrativo lo que limita la participación. Y en el caso mexicano, claramente es un asunto burocrático administrativo el que tenemos como reto. Y bueno, ya hablamos sobre la problemática que implica el voto a distancia. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta entrevista en donde la doctora nos dice lo que el gobierno tiene que hacer para hacer más accesible todo este proceso. Vayamos a verlo. ¿De qué manera el gobierno puede quitar la limitación del voto en el extranjero o, en su caso, hacerlo más accesible? Mira, el problema no solo es por el voto en el exterior, sino porque nosotros partimos de un asunto que es muy delicado y es que en el caso de México, todo el sistema político electoral se construyó sobre la base de la desconfianza. Y por la desconfianza se han puesto una cantidad infinita de mecanismos de control entre los partidos, entre los actores,
políticos. Entonces, realmente el sistema mexicano, el sistema electoral mexicano es muy complejo, pero porque unos no les creen a los otros y siempre hay, digamos, el miedo de que alguien va a hacer fraude. Se cuestionó muy fuerte el hecho de que el voto fuera por correo, cuando en México el correo no funciona, o funciona de una manera muy limitada. Y eso fue una de las fallas que detectamos en las elecciones anteriores, que sí es una limitación no inocente, sino con una intencionalidad de limitar, digamos, de cubrir la norma democrática de decir, ay, México tiene voto en el exterior y somos muy cosmopolitas y muy en la onda internacional de la democracia de esta época. Y por el otro, tenemos normas burocráticas que nos ponen, bueno, digamos, de un nivel primitivo muy, muy claro. Entonces, yo creo que ahí, en ese punto, es donde está el meollo del tema del voto en el exterior en términos normativos. La otra discusión de cómo vota la gente, si participa, si no participa, si la cultura política, es otra esfera que también es interesante. ¿Las personas que viven en el extranjero tienen alguna información de los candidatos a la presidencia 2018? En el caso de la población que vota desde el exterior, su nivel de acercamiento, de conocimiento, va a tener que ver justamente con su interés, también de la comunidad donde viva, ¿no? Donde radique, y estoy convencida de que aunque le toca a los partidos también acercarse y hacer ese ejercicio, cada vez hemos visto más cómo las propias comunidades de mexicanos en el extranjero pues exigen esa información a través de muchas, ahora con las redes sociales pues esto ayuda mucho porque la gente tiene acceso a la información de manera mucho más clara que como era antes. En 2005 se aprobó el primer modelo para el voto a distancia, después de una lucha de 10 años. El modelo aún carece de fallas, pero hay personas que sí han podido ejercer su voto. Y bueno, ahí tienen la opinión de la experta en el voto migrante, la doctora Leticia Calderón Chelíos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Después de los cortes comerciales, no te puedes perder los requisitos para votar a distancia por el presidente del Consejo Local del INE. Además de una entrevista con Philip Sandberg, un mexicano sueco que nos contará su experiencia con el voto a distancia.